En este video de capacitación sobre el nuevo plan de cuentas de la contabilidad regulatoria del sector sanitario, se muestra en particular el tratamiento de los sustentos documentales que deben entregarse. En muchas tablas del sistema de contabilidad regulatoria se pide un campo denominado ID respaldo, específicamente las tablas que aquí se muestran. Asimismo, en dos tablas específicas del archivo Maestros Concesionaria, también se solicita el ID de respaldo y son las que allí se muestran. Como se ha expresado en otros videos, el plan de cuentas sigue una lógica que establece un orden de prelación para presentar la documentación de respaldo o sustentación. Este orden se determina en función de si el recurso o activo, ya sea una obra o no, cuenta con presupuestos o contratos. En caso de no contar con estos documentos, la empresa deberá respaldar la información utilizando la orden de compra. Si no se dispone de una orden de compra, entonces se requerirá respaldar la información con la factura o boleta correspondiente. Ahora bien, ¿dónde deben declararse estos ID respaldo? Bueno, el sistema de contabilidad regulatoria dispone en el archivo Maestros Concesionaria de las siguientes 6 tablas para detallar los ID respaldo según su naturaleza. Examinemos cada tabla. La primera es la tabla MCO 51 acerca de contratos. Como ya lo hemos hecho en otros videos, a continuación visualizaremos la tabla tal como debe entregarse, esto es, en formato de columnas asociadas a cada una de las filas anteriores. En el sistema, los nombres de columnas que aparecen con letras azules están hipervinculadas al maestro SIS para facilitar el trabajo de llenado. Ahora bien, por simplicidad, dado que los primeros 4 campos son sumamente estáticos, nos referiremos solo a las columnas 5 a la 10, destacando que si, por ejemplo, una empresa tiene más de un código sector decreto tarifario, por ejemplo 2, y un mismo contrato sirve a ambos sectores, entonces debe declarar en esta tabla la información de ese contrato una vez para el sector 1 y otra vez para el sector 2. Solo de esta forma queda claro que el mismo contrato sirve para ambos sectores. Quedémonos entonces con las columnas 5 a la 10. Vamos a suponer que el ID y el nombre que la empresa le dará al contrato son los que se muestran a continuación. Para completar el tipo de contrato, supondremos que se trata de un contrato de servicios recibidos, lo que corresponde al tipo 3 de la tabla PARAM 30 del archivo Maestros SIS. Este contrato podría constar de varios documentos que podrían ser, por ejemplo, el cuerpo principal, el anexo técnico, el anexo económico de precios. Podrían también venir planos, multas pactadas, prórrogas al contrato, etc. En este ejemplo, supondremos que el contrato solo consta de los primeros 3 elementos mencionados, a los cuales se le asocian 3 archivos PDF, como se muestra aquí. Como se ve, las columnas 5, 6 y 7 se repiten tantas veces como ID documentos tenga asociado al contrato. La última columna muestra cómo debe verse el hipervínculo al documento, el cual debe ser directo de manera que la SIS lo abra sin necesidad de buscar en carpetas específicas o que el sistema deba establecer la estructura de cada carpeta y subcarpeta. La empresa debe arbitrar los medios para que lo anterior suceda directa y fluidamente. Para ello, en forma previa a la entrega, debe asegurarse de que la información reportada está correctamente hipervinculada a la estructura de archivos y sustentos documentales que la misma empresa eligió. Siempre ha de tenerse en mente que mediante esta declaración la SIS debe poder analizar por completo todas las características de la relación contractual que sustenta una determinada línea de gastos o activos declarada en el sistema. La lógica de llenado anterior es completamente similar para las licitaciones. Aquí los tipos de documentos licitación se encuentran en la tabla PARAM 37 del archivo Maestros SIS. Igual cosa sucede con los presupuestos. En este caso no hay una tipificación asociada a los presupuestos.
También sucede igual con las órdenes de compra. Aquí, los tipos de orden de compra se encuentran en la tabla Param 71 del archivo maestros SYS. Lo mismo ocurre con las facturas, en donde los tipos de factura se encuentran en la tabla Param 45 del archivo maestros SYS. Y por último, sucede lo mismo con los demás documentos o información complementaria. En esta tabla se debe declarar cualquier otro tipo de documento diferente a los declarados en las tablas MCO 51 a MCO 55, por ejemplo, el informe con la explicación de los criterios de distribución de costos indirectos o compartidos, el dibujo del organigrama de la empresa, cualquier documento adicional con aclaraciones específicas o propuestas de mejora que se desee realizar, etc. Veamos ahora cómo se utilizan los ID documento anteriores o los ID respaldo. Por ejemplo, en la tabla ACT5 del sistema se solicita el ID contrato asociado a algún activo eventualmente recibido en comodato por la empresa que declara. Cuando una tabla como la anterior y otras más solicitan directamente el ID contrato, ello quiere decir que esta relación comercial que se informa en la tabla solo puede respaldarse mediante un contrato y no con otro tipo de documentos. Lo mismo sucede en la tabla ACT6 del sistema, donde se solicita el ID contrato asociado a algún activo eventualmente entregado en comodato por la empresa que declara. En otras tablas se solicita el ID respaldo existiendo la posibilidad, como ya se expresó al inicio, de que la empresa sustente la línea de gastos o activos que declara mediante una orden de compra, solo si no existe un contrato, o mediante una boleta o factura solo si no existe una orden de compra. Por ejemplo, veamos el caso de las asesorías y estudios. Aquí se permite respaldar la declaración de los gastos asociados mediante diferentes documentos, por lo que se solicita un ID respaldo, el cual debe corresponder a alguno de los declarados en las tablas MCO 51, MCO 54 o MCO 55. Un aspecto final que vale la pena comprender respecto de los sustentos documentales es que, sin perjuicio de que, como se vio en la tabla MCO 51, se declaran los atributos asociados a los documentos correspondientes a un contrato, las características más detalladas de la relación comercial contenida en ese documento se encuentran, por ejemplo, en la tabla MCO 4, si es que el contrato es de servicios recibidos, o en la tabla MCO 5, si es que el contrato es de ejecución de obras, o en la tabla MCO 6, si el contrato es de suministro de obras e insumos, etc. Así se presenta en la tabla MCO 4. Las tablas del archivo Maestros Concesionaria, que detallan las relaciones comerciales contenidas en documentos de diferente naturaleza, son las siguientes. Y es aquí entonces donde se deben declarar las demás características como proveedor, unidades, cantidades, moneda, fecha de suscripción, precio unitario, descuentos, descripción del bien o servicio, monto anual, etc. Con esto último, el presente video llega a su fin.